grabando. Bueno. Comienzo porque no estaba grabando. Virus de la inmunodeficiencia humana. Sí, sí, ustedes me escuchan, pero no estaba quedando grabada la clase. ¿Me entienden? Entonces, el virus de la inmunodeficiencia humana, les decía, voy a recopilar, a ver, ¿cuántos alumnos? Habían 2 alumnos conectados, ¿cuántos tenemos ahora? Solo 2, ok, perfecto, no importa, con ustedes me voy. El virus de la inmunodeficiencia humana, entonces dijimos, vuelvo a repetir lo que ya dije, que miramos lo que son las generalidades del virus, miramos su forma de replicación, miramos de que cómo está conformado, hablando de generalidades, y dijimos de que el virus está conformado por unas proteínas, bueno, su forma de transmisión dijimos de que es a través de las gotas salivales, de las gotas nasales, puede ser a través de transfusiones sanguíneas y puede ser también a través de fluido vaginal o seminal. Entra a nuestro organismo una vez que está en nuestro organismo, él busca una célula y a través de estas proteínas, que ya las observamos en generalidades de los virus, él se adhiere a los receptores de la célula. Una vez de que está adherido a los receptores de la célula, abre un espacio y se introduce en el citoplasma de la célula. Cuando ya está en el citoplasma de la célula, él va a liberar su ADN o su ARN. Una vez de que libera, estos se envuelven de las proteínas que existen en las células en el citoplasma, formando un virus, replicándose, perdón. Se replican de tal forma y así como entraron, vuelven a salir ya el virus formado. Y dijimos también de que esta célula no se destruye, se destruye hasta que ya ha hecho el mismo proceso con la entrada del virus dentro de la célula, y ese ciclo es repetitivo hasta que ésta la destruye. Obviamente dijimos pues de que una vez destruida bueno, cuando él ya salió de la célula va a hacer el mismo proceso a otra célula. Ahí tienen el concepto: inmunodeficiencia humana, pertenece a los lentivirus, causada por la infección por el HIV. Dijimos de que ésta se apodera de tal manera de las células cuando no recibe un tratamiento retroviral. Esta se apodera de la célula, hace esa replicación en las células y las va destruyendo una por una, y es así de que el paciente llega a adquirir la inmunodeficiencia humana, que es el SIDA. Cuando ya tenemos SIDA, entonces eso significa de que la mayoría del ejército que nosotros tenemos como células defensoras de nuestro organismo está prácticamente acabado, dando lugar a que cualquier organismo extraño se introduzca dentro de nuestro cuerpo, provocando grandes infecciones, ya sean virales, ya sea otro virus como el virus del papiloma humano, de la gripe, bacterias como las neumococos entran a nuestro organismo produciendo una neumonía, o cualquier otro tipo de bacteria que va a infectar a los riñones, por ejemplo, provocando infecciones renales o deficiencia renal, o también puede ser infecciones bacterianas que vayan a perjudicar nuestro sistema, eh, nuestro sistema digestivo, o también ese proceso que nuestro organismo normalmente tiene, o puede llegar también a provocar cáncer en gran potencial. Hablando directamente del VPH, ustedes saben de que el VPH en conjunto con el HIV puede provocar grandes estragos en el organismo. El, 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 el VPH lo que provoca es cáncer del pene, cáncer uterino, cáncer anal, cáncer en la garganta, debido a las diferentes prácticas sexuales, y esa es la adquisición de él. Obviamente de que él si no hubiese HIV en el organismo, pues obviamente él va a dilatar unos 15, 20 años para salir ese cáncer a flote. Pero como tenemos HIV positivo, entonces significa de que eso va a adelantar el proceso cancerígeno y matando así las células.
puede dilatar mucho, la mitad del tiempo de lo que normalmente dilata para ocurrir ese cáncer. Ahí tienen ustedes cómo se infectan a través de la sangre, del semen, fluido vaginal, líquido, presencia de líquido seminal, leche materna. Dentro de estos fluidos corporales, pues ahí va el virus del HIV y así es como se transmiten. Generalidades, poco tiempo después del descubrimiento del HIV, pudo establecerse su característica, grado de diversidad y variabilidad. Les dije yo en la clase anterior que hablamos específicamente también del HIV, que dentro del HIV este se dividía en dos partes. Uno que sería el HIV-1, que se conocen, hasta el momento se conocen 3 grupos, 9 subtipos y al menos 12 formas recombinantes circulantes. Esta diversidad afecta no solo al nivel taxonómico, sino también se relaciona con la profilaxis de la infección por el HIV y la terapéutica del SIDA. Numerosos estudios de nivel mundial han demostrado la influencia de la variabilidad, tanto en los ensayos diagnósticos o monitoreo, como así también su patogénesis por infección del HIV. Ahí ponemos un ejemplo. En la Argentina la epidemia muestra que desde el punto de vista molecular un panorama es complejo. En nuestro país se ha descrito la circulación de los subtipos B y F y recientemente una forma recombinante circulante del BF-HIV1. Los datos de epidemiología molecular sugieren altos porcentajes en gran diversidad de estas formas recombinantes en la población heterosexual. Recuerden ustedes que anteriormente se decía que los mayores portadores eran los homosexuales, algo que fue verificado lo contrario, sabiendo de que la población más diversa en forma de adquisición sería la heterosexual, y gran diversidad de formas pues está atacando a este tipo de pobladores. Vamos a hablar de la célula CD4. Hablamos en las clases anteriores de la célula CD4, pero lo hablamos de forma generalizada. Decíamos de que las células CD4 son cuantificadas en el MINSA para saber hasta qué grado está siendo afectado la persona con el virus del HIV. El HIV infecta las células vitales, esas son células vitales, las CD4 son células vitales del sistema inmune, y como las células T, ahí tienen ustedes el helper, específicamente las células CD4, macrófagos y células dendríticas. Las infecciones por HIV pueden llevar a niveles bajos de las células CD4 a través de varios mecanismos, incluyendo la piroptopsia de las células T infectadas utilizadas. Apoptosis, que significa nada más y nada menos que el atragantamiento de las células normales o de las células, el apoderamiento de ellas. De las células no infectadas próximas, muerte viral directa de las células infectadas y muerte de las células TCD4 por los linfocitos citotóxicos CD8 que reconocen a las células infectadas. Cuando el número de células CD4 disminuye bajo el nivel crítico, se pierde la inmunidad celular y el organismo se vuelve progresivamente más susceptible a cualquier tipo de infección. La CD4 estamos hablando directamente de los linfocitos T y los linfocitos B. Las células CD4 son un tipo de linfocito. Ahí están los glóbulos blancos, que nosotros creo que ustedes ya estudiaron lo que es hematología. Glóbulos blancos están compuestos por segmentados o neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, basófilos. Entonces, estas células CD4 se va a apoderar directamente de los linfocitos, que son parte de los glóbulos blancos. Son una parte importante del sistema inmune. Hay dos tipos principales de CD4. Ahí tienen ustedes la T4 o CD4. Son las células ayudantes, las que van a dirigir el ataque contra ese tipo de infecciones o cualquier tipo de infecciones que nosotros podamos adquirir. La apoptosis es una vía de destrucción o muerte celular, que es lo que yo le decía, de que ellas se apoderan de la célula. Y es una muerte celular programada, provocada obviamente pues por el mismo organismo. Yo creo que también eso nosotros lo habíamos visto en una clase de virología con su
generalidades también, con el fin de controlar su desarrollo y crecimiento. Puede ser naturaleza fisiológica y estas desencadenan por señales celulares controladas genéticamente. La apoptosis tiene una función muy importante en el organismo, pues hace posible la destrucción de las células dañadas, evitando la aparición de enfermedades como el cáncer, consecuencia de una replicación indiscriminada de una célula dañada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Niñas. Ok. Discúlpenme un momento, porfa. Vamos a buenos días, dígame. Dígame. Ajá, ajá, ¿quién? Ajá. ¿Y esos tubos dónde los llevaba? Mm. Sí, sí, yo ya le entendí, ya le entendí. Ujú. Bueno, cuando usted llegue el lunes a hablar con él, entonces me llama para que hablemos. Dele pues, está bien, dele. Ok, dele pues, bueno, bueno, igual adiós. Categorización. El virus de la inmunodeficiencia humana forma parte del género, ya dijimos, del lentivirus. Esto constituye un grupo dentro de la familia de los retroviridae. Entonces, ahí tienen ustedes. eh, Pertenece, él forma parte del lentivirus y estos a su vez pertenecen a los retraviridae, a la familia. Los virus de este grupo poseen propiedades morfológicas y biológicas comunes. Varias especies son atacadas por lentevirus, cuya característica principal consiste en un periodo de incubación prolongado que desemboca en una enfermedad después de varios años. El HIV fue descubierto y considerado como el agente naciente de una epidemia de SIDA por el equipo de Luc Montagnier en Francia en 1983. El virión es esférico. Vamos a verlo. Ahí lo tienen, es esférico. El virión es esférico. Eh, el virión es esférico dotado de una envoltura, ya se las mostré la envoltura, una envoltura al inicio del virus y con una cápside proteica. Su genoma es una cadena de ARN monocatenario que debe copiarse provisionalmente de un ADN para poder multiplicarse e integrarse en el genoma de la célula infectada. Él está compuesto por un genoma de ARN monocatenario, pero él tiene o necesita la ayuda de un ADN. Lo que hace él es copiarse provisionalmente del ADN para poder multiplicarse e integrarse en el genoma de la célula infectada. Los antígenos proteicos de la envoltura exterior se acoplan de forma específica
con proteínas de la membrana de la célula infectable, que es lo que yo le mostré al inicio cuando los virus, cómo se acoplaban, cómo se unían a esos receptores de la célula, especialmente de la célula de los linfocitos TCD4. Continuamos con la categorización. Desde su ingreso en la célula hospedadora, la cadena simple de ácido ribonucleico, que es lo mismo que ARN viral, comienza una transformación de una doble cadena. Eso lo habíamos visto cuando pudimos estudiar ADN viral y ARN viral. Cómo ellos se transformaban o cómo hacían una doble cadena. Él está compuesto por una sola cadena, que es el ARN viral. Entonces, ya adentro, cuando él se libera, comienza una transformación de una doble cadena de ácido ribonucleico, copiándose del ADN por una acción de una enzima que también le estudiamos, que se llama transcriptasa inversa, que forma parte del virus. La integrasa y otros cofactores actúan para que el ARN del virus se fusione con el ADN de la célula. Él se va a copiar, vuelvo y repito, el virus está compuesto por un ARN viral. Él va a hacer una doble cadena de ácido ribonucleico copiándose del ADN de la célula. Forman una doble cadena por acción de enzima que se llama transcriptasa inversa. La integrasa y otros cofactores actúan para que el ARN pueda hacer ese fusionamiento entre el ADN de la célula y el ARN del virus, de la célula hospedadora, obviamente, a través de esa forma que ya hablamos, que se llama transcriptasa inversa en el genoma de la célula. Va a ser ese proceso. De esta manera la célula queda infectada por el virus. Después de ese proceso, los lentevirus reaccionan de dos maneras posibles. Pueden ocurrir que el virus entre en latencia mientras la célula infectada continúa sus funciones. O bien que el virus comience a replicarse activamente y libere briones capaces de infectar otras células, que es también lo que ya habíamos visto, la replicación viral. Entonces existen dos formas. Una, que el virus entre en latencia mientras la célula infectada continúa sus funciones. Ella está continuando sus funciones, pero él está dentro haciendo esa doble, copiándose del ADN de la célula, haciendo ese proceso. O lo otro es que comience a replicarse. Como les dije, él llega, se replica y va saliendo y van entrando otro virus a hacer ese mismo proceso hasta que destruyen totalmente la célula. Existen dos tipos de HIV, como ya también habíamos estudiado, que era el llamado HIV-1 y el HIV-2. Les decía de que en el laboratorio clínico existen pruebas rápidas, colorimétricas, en las cuales se pueden detectar estos dos tipos de HIV. Uno que sería el HIV-1 y el HIV-2. Disculpen un momento. ¿Dónde le mandó el enlace a los muchachos? ¿Ah? A los muchachos. En la plataforma, Sí. ¿a dónde? Abre una nueva ventana. Suba un poquito en la semana, virología clínica. Antes del sábado 11, entonces. Ok, gracias. Continuamos. Entonces existen dos tipos de HIV, les decía, el HIV-1 y el HIV-2. También les decía de que esto de esa forma exactamente hay pruebas rápidas que son específicas para determinar el H1 y el HIV-2. Es sumamente importante saber hasta qué grado el paciente está infectado. Se supone que el HIV, no se supone, estudios demuestran que el HIV es la primera fase del HIV en sí, que se arrama en la primera fase. Luego, cuando ya está, esa replicación está dada en grandes magnitudes, entonces sale positiva el HIV-2. Les decía que esta es una prueba sumamente fácil, es solamente 2 gotas de suero del paciente con una gota del reactivo. Esperamos 15 minutos y a los 15 minutos nos está marcando, porque es una prueba colorimétrica. Fácil de utilizar y es muy útil
fácil de hacer y es muy útil para saber cómo el paciente está. Se supone que el HIV-2 pues él ya está dañado al linfocito CD4 en esa fase. El primero de ellos corresponde al virus descubierto originalmente en África Occidental y recibe el nombre de LAB. Ahí tienen ustedes cómo se llama su nombre científico en el HIV-1. Por parte de los dos equipos de estas investigaciones, el agente etiológico del SIDA durante la primera mitad de la década de 1980, ustedes saben más o menos que para ese entonces fue que fue descubierto el HIV. El HIV-1 es más virulento e infeccioso que el HIV-2 y es causante de la mayoría de infecciones. En ese momento, cuando el HIV-1 entra en nuestro organismo, entra de gran potencia y va provocando grandes estragos. En el HIV-2 es cuando ya el SIDA aparece y comienza. En el HIV-1 se supone que es peligroso porque está invadiendo todita la célula. Quiero que sepan eso. Es el virulento e infeccioso. Es el más virulento. Porque cuando hablamos de más virulento es cuando está haciendo ese proceso de replicación en todita la célula. Se está apoderando de la célula. El HIV-2 es menos infeccioso. O sea, cuando ya está ahí, ya se supone de que la mayoría de las células están infectadas, entonces él ya ese proceso lo está haciendo más lento y se encuentra confinado en algunos países del tercer mundo. Es donde más existe. La verdad es de que cuando hacemos las pruebas del HIV generalmente sale positiva el HIV-1, casi siempre. Cuando ya está en categoría 2, es muy raro que salga un paciente con HIV-2. Generalmente, ese es como un dato extra, les digo, que generalmente sale el HIV-1 positivo. Estructura y genoma del HIV. El HIV comparte con los retrovirus la característica esencial de la familia. El virión contiene información genética bajo la forma de ácido ribonucleico, que es el mismo ARN, protegido por una envoltura de la membrana, que ya la miramos. Los retrovirus insertan su información genética en la célula hospedadora por una acción de transcriptasa inversa, que es la que ya habíamos hablado anterior a esta estructura genómica. Vamos a dirigirnos exactamente a la estructura. El virión del HIV tiene una forma aproximada, es esférico, con un diámetro de 80 a 100 nanómetros. Está constituido por 3 capas. La exterior es una bicapa lipídica, que también la habíamos visto cómo estaba formada. Recuerden que era en forma de un sándwich. En medio tenían los lípidos y algunas proteínas, y las capas la capa posterior y la capa anterior van a proteger a esa lipídica, y eso es lo que le va a ayudar a fortalecer al virus, a protegerlo. Posee 72 espículas formadas por glicoproteína GP120 y la proteína GP41, que son esas paticas, como paticas que les enseñé. La exterior es está formada entonces por glicoproteína, el GP120 y el GP41, que actúan en el momento de la unión del virus. Esas son las que se van a unir por favor, cierren el micrófono. Por favor, cierren el micrófono. Por favor, cierren el micrófono. Micrófono, apaguen el micrófono. Apaguen el micrófono. Entonces, la proteína 120 y la proteína 21 son las que actúan en el momento de la unión. Es la que hace ese proceso de unión entre las proteínas, y esas proteínas que yo les menciono, así es como se llaman, 120 y 41 en el caso del HIV, son las que se van a adherir a los receptores de la célula. La capa intermedia está constituida por una nucleocápside icosaédrica. La capa interior tiene una forma de cono truncado. Ahí la vamos a ver. Entonces, de cono truncado está constituido también por el ARN viral y una nucleoproteína. La cadena genética del HIV está constituida por un ARN de cadena simple, compuesto por 2 filamentos idénticos. El ARN contiene varios genes, cada uno de los cuales codifica las diversas proteínas del HIV que necesita para reproducirse.
Las glicoproteínas son moléculas compuestas por una proteína unida a uno o varios glucidos, simples o compuestos. Destacan entre otras funciones la estructura y el reconocimiento celular cuando están presentes en la superficie de las membranas plasmáticas. Para eso es que le van a servir. Le van a servir para reconocer a la célula, para reconocer cómo van a adquirirse sus receptores, y a través de estas proteínas se unen a esos receptores. Vamos a ver la constitución, aquí se las pongo, estructura y genoma. Dijimos entonces que está formado por unas proteínas, aquí tienen la 120 que sería la parte más ancha, y aquí tienen la G41 que es otra proteína, junta es una proteína. Entonces, esa proteína junta, vuelvo, repito, está conformada por una GP120 y está conformada la parte anterior con una GP41. La glicoproteína de la envoltura viral, que es esta que está acá, membrana bilipídica, es esta que está acá, la membrana lipídica derivada del huésped, y el ARN, que serían estos que están acá en forma de Z o de número 2, ese es su ARN, tiene 2 copias de ARN, tiene una transcriptasa inversa, que son estos puntos en azul que ustedes están observando, y un núcleo viral, que es esto que está acá, que sería la proteína 24. Esto que está aquí es el cono truncado del cual le hablaba, que es una capa de cono truncado, aquí la pueden observar, y esta sería la estructura en sí del HIV, del virus del HIV. Vuelvo y repito, estructura genómica. Aquí está conformada, que es donde es la que le sirve al virus para adherirse a la célula, a los receptores de la célula. Esa conformación está por la proteína GP120 y la proteína GP41. Esta, vuelvo y repito, son las que le sirven al virus para adherirse a los receptores de la célula. Aquí tienen ustedes la membrana lipídica, por favor miren el puntero, donde van ya esa membrana lipídica, le dije que estaba formada por lípidos. Se van a imaginar un sándwich y en medio va el lípido y una proteína, la cual le va a servir al virus para protegerse. Y aquí tienen la transcriptasa inversa, que son estos puntos en azul, por favor vean los punteros. Y tienen el ARN, que recuerden que tiene 2 copias, son estas que están aquí en forma de Z o en forma de 2. Ahí tienen la matriz, que serían estas verdes, que está aquí, que también les sirve para protegerse al virus. Seguimos con la estructura viral y el genoma. El HIV comparte con los retrovirus las características esenciales de la familia. El virión contiene información genética bajo la forma de ácido ribonucleico. Vamos a la imagen, aquí tienen el ácido ribonucleico o simplemente ARN, 2 copias. Protegido por una envoltura de la membrana. Ahí tienen ustedes la envoltura de la membrana, él está protegido por eso, y también la transcriptasa inversa están protegidas por esta membrana. Esa es la función que va a ejercer la membrana. La membrana, la función que tiene exclusivamente es de proteger al ARN, a los ácidos ribonucleicos. Esa es la función que él tiene. Las demás capas tienen la misma función, pero ya no solamente esa otra capa van a proteger al RNA, sino de que también van a proteger a la matriz, van a proteger a las proteínas, por ejemplo, del núcleo viral. Ese va a ser las funciones que van a ejercer. Ahí tienen ustedes entonces el cono truncado del cual habíamos hablado. Seguimos. El HIV tiene una forma aproximadamente, bueno, eso ya lo miramos, ¿verdad? Seguimos aquí. El genoma del HIV, espérenme, no, aquí continuamos. Un virión del HIV tiene una forma aproximada esférica, dijimos, de 80 a 100 nanómetros,
Está constituido por 3 capas, que ya las observaron ustedes, las 3 capas, y a su vez estas tienen 72 espículas formadas por una glicoproteína, y que ahí también se las presenté, la GP120 y la GP41, que actúan en el momento de la unión para poderse, valga la redundancia, unir a la célula hospedadora. La capa intermedia está constituida por la nucleocapside icosaédrica. La capa interior está formada por un cono truncado. Está constituido por el ARN viral y la nucleoproteína. La cadena genética del HIV está constituido por un ARN de cadena simple. Dios santo. Por favor, el micrófono. La capa interior tiene forma de un cono truncado, está constituido por un ARN viral y una nucleoproteína. La cadena genética del HIV está constituido por un ARN de cadena simple compuesto por 2 filamentos que ya lo miramos que son idénticos. El ARN contiene varios genes. Ay, santo Dios. El ARN contiene varios genes, cada uno de los cuales codifican las diversas proteínas del HIV que necesita para reproducirse. Las glicoproteínas, que son moléculas compuestas, ya les dije, compuestas por proteínas unidas a varios glucídeos, y simplemente esto lo que va a hacer es alimentar, a proteger al virus, y a su vez es la que le ayuda a adherirse a la célula, o sea de que es una herramienta de gran importancia para ejercer este proceso de replicación. Destacan entre estas funciones las estructuras y el reconocimiento celular cuando están presentes en la superficie de las membranas plasmáticas, obviamente por las funciones que ya le dije que esta ejerce, que es de protección y ayuda para la replicación del virus. Los glucídeos, carbohidratos, hidratos de carbono, saharidos son bimoléculas compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno, cuyas principales funciones en los seres vivos es brindar la energía inmediata y extracelular. Entonces, todos estos componentes de los cuales está formando parte de la estructura del HIV son los que les van a ayudar a ejercer la función de replicación, y por lo tanto la función principal sería destruir a la célula. Ahí tienen ustedes el genoma y la composición. El genoma del H1, del HIV1, como habíamos dicho, y el HIV2 son muy similares. Ambos están compuestos por 3 genes. Los 3 genes de la familia de los retrovirus, que ya también lo habíamos dicho, y se trata de los genes GAC, POL y EN, que también habíamos estudiado uno por uno, pero que hoy vamos a verlo con mayor profundidad. Uno de estos genes codifica la proteína, esa es la función principal de él. El gen GAC creo que es, que va a codificar a la proteína y que va a ayudar a que el virus se replique totalmente. El genoma del HIV posee otros 6 genes. No son menos importantes que el GAC y el POL y el EN, pero estos van a funcionar adicionalmente en el caso del HIV2. Entre ellos tenemos el TAT, tenemos el BPR, el REB, el BPBU, y tenemos el BIF y el NEF. Esos son las proteínas que son adicionales en el caso del HIV2. Ya dijimos que las principales en el HIV1 sería el GAC, el POL y el EN. La función principal de esto, vuelvo y repito, es ayudar a la replicación del virus. Simplemente va a codificar la proteína y ayuda a que esa reproducción viral sea muy efectiva y pueda de esa forma acabar con la célula, con una célula sana. Ahí tienen, seguimos con las genes estructurales. Las proteínas estructurales dijimos de que son codificadas específicamente por el GAC y el POL y el EN, y sus consecuencias cubre la mayor parte de la genoma viral,
quedando solo una parte menor para el resto de los genes, que fueron los que miramos en el HIV2. El gen GAC es traducido una proteína precursora. La proteína 55, que luego se asocia durante la gemación, ya nosotros habíamos visto lo que es una gemación, por la que se liberan nuevas partículas víricas desde la célula infectada a 2 copias del ARN viral, para el que se presenta una región afín y otras proteínas virales y celulares. Esas copias van a ocurrir porque van a recibir la ayuda directamente de esta proteína llamada GAC, que a su vez está compuesta por una proteína 55. Ese es el nombre que ellas reciben. Y esta va a ayudar a que ese ARN pueda hacer una copia para que el que se presenta una región afín y otras proteínas virales y celulares. Una proteasa productora del gen POL corta durante la maduración el virión 55 en 4 proteínas a su vez, que se van a incorporar en sus lugares respectivos. Espérenme por favor. Precisamente estaban hablando. Señoritas, ¿me escuchan? Niñas. Perdón. Señor, ok. Entonces seguimos. Vamos entendiendo hasta aquí todo, ¿verdad? Si voy muy rápido o tengo algún problema, por favor díganmelo, porque si no, no voy a poder solucionarlo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Van entendiendo bien o quieren que les explique algo en sí? No me escuchaba porque les pedí permiso. No me había desconectado. Yo ya sé cuál es su problema y usted no tiene que buscar excusa. Yo ya sé que usted no está en mi clase y que entra cuando quiere y sale cuando quiere. Sigamos. A ver, entonces, niñas que iniciaron conmigo, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Todo está bien? ¿Han entendido bien? Ok. Señor, ¿va entendiendo bien? Bueno, me supongo que no ha visto toda la clase, ¿no? Entonces por eso no le pregunto también. La proteína P4, PB4, vamos a comenzar entonces otra vez con las genes estructurales. Las proteínas estructurales dijimos de que son codificadas específicamente por el GAC, el POL y el EN. Y su secuencia cubre la mayor parte del genoma viral, quedando solo una parte menor para el resto de los genes que decíamos de que le va a servir a el HIV2. El gen GAC es traducido por una proteína llamada P55,
que luego se asocia durante la gemación. Les decía que la gemación, ya se las había dicho, que era aquel proceso cuando él ya el ácido ribonucleico había salido de su capa protectora y ya estaba libre en el citoplasma, queriendo formar un nuevo virus, ¿no? Hacer su replicación, por lo que se liberan nuevas partículas víricas desde la célula infectada a 2 copias del ARN. De esas 2 copias van a derivarse otros más para que él presente una región afín. Y otras proteínas virales y celulares. Una proteasa, producto del gen y el POL, corta durante la maduración del virión a la proteína 55 en 4 proteínas a su vez, que se van a incorporar en los lugares respectivos. Vamos a ver, la proteína P24 forma la capside, ya habíamos visto lo que es la capside, que es aquel que en forma de cono truncado. La proteína P17 constituye la matriz, que está situada bajo la envoltura, a la cual estabiliza una parte de la proteína y se une al complejo molecular acompañada del ADN viral en el interior del núcleo. En la superficie de la proteína existe una región cariofílica que es reconocida por la maquinaria molecular de importancia nuclear. Este es el mecanismo que va a permitir al HIV infectar células diferenciadas, no destinadas a dividirse, algo que no ocurre con ningún otro retrovirus. Las proteínas P6 y P7, que también forman parte de la nucleocapside, ahí la tienen. La región 55 correspondiente al polipéptido P6 es el responsable, esa va a ser la función principal, de incorporar la proteína accesoria del BPR, producto, ahí lo tienen entre paréntesis, producto de traducción del gen BPR. El virión en formación y la interacción con la membrana de la célula que hace posible la gemación. La proteína P17 es la responsable del reconocimiento y la incorporación del ARN al virión y además interviene en esa transcripción inversa, facilitando así la replicación viral. Genes estructurales dentro de la capside, ya saben cuál es la capside, que es la del cono truncado. Además de las 2 copias idénticas de ARN viral, hay ejemplares de 3 enzimas necesarias, que son aquellos puntos que ustedes miraron de colores cuando les puse la figura del HIV, esos puntos redondos que tienen colores diferentes, de ese estamos hablando aquí precisamente. Hay ejemplares, hay 3 enzimas necesarias para ayudar a esa replicación viral y que se multiplique el virus. Una es la transcriptasa inversa, una integrasa y una proteasa. Estas enzimas, así como un ARN asa, se producen a partir de la proteína POL. La proteína POL va a ser muy importante en este proceso de ayudarle a la transcriptasa, a la integrasa y a la proteasa, a su vez a fortalecer esa replicación viral. Estas enzimas son muy importantes y están incluidas dentro de las proteínas POL. Después de este corte de una proteína precursora mixta derivada como cotraducción, una de cada 20 veces los genes del GAC y el POL van a poder derivar esta cotraducción. Va a ayudar a ese proceso. La propia proteasa vírica rompe la proteína anterior con una eficiencia limitada para obtener la proteína GAC, entre paréntesis es la misma 55 que ya les había dicho, que es la que ayuda a la replicación en sí, y el POL. Luego la proteína precursora POL es cortada a su vez para formar 4 proteínas funcionales, y aquí las tienen, señores. La proteasa P10 se trata de una aspartil proteasa cuya forma funcional es un dímero, del que se conoce la estructura tridimensional. Esa va a ser su estructura tridimensional. Actúa cortando las piezas de las proteínas GAC y POL
y la GAC y POL son las importantes en la replicación viral. Una parte de los fármacos empleados contra el HIV hace que esa función pueda limitarse para así evitar ese proceso de replicación del virus. Eso es como una información extra. Genes estructurales, seguimos con eso, y la transcriptasa es otra de las proteínas, y allí la tienen ustedes entre paréntesis, que es la proteína P50, y la función principal de esta es sintetizar al ADN de doble cadena del provirus, usando un patrón de cadena singular del ARN viral, que es lo que yo le decía, que va a copiar al ADN, en este caso específicamente del HIV, va a copiar al ADN de la célula, haciendo así una cadena doble. Entonces ella forma primero un patrón para entonces, con ayuda del ARN viral, con ayuda de esta transcriptasa inversa, va a hacer esa función de doble cadena. Es un ADN polimerasa que puede actuar como dependiente del ADN tanto como ARN. Una vez formada la primera cadena de ADN, ya estamos hablando casi de la doble cadena complementaria del ARN viral, la RNasa lo separa de él, lo que permite que la transcriptasa inversa ejecute la síntesis de la segunda cadena del ADN tomando un molde de la primera que se formó. O sea, una vez que se forma la primera cadena, el ARN complementario va a separarlas para luego volver a hacer esa acción de copiarse y hacer otra doble cadena y así sucesivamente seguir para poder replicarse. Recuerden que ella ayuda, esa doble cadena va a ayudar. El ARN no puede solo, él tiene que copiarse del ADN de la célula y así es como él va a formar una doble cadena. Una vez formada esa doble cadena, se separan para hacer ese mismo proceso en otra célula y así sucesivamente. Así pues la síntesis de la primera cadena la activa la transcriptasa inversa ARN dependiente. Pero para la segunda, que es la ADN dependiente, también existe múltiples fármacos para que esta actividad no se dé. La RNasa, ahí la tienen entre paréntesis, es la proteína 15, que como se ha dicho, separa las cadenas. Esa es la función principal de la RNasa, la proteína 15. Es separar a las cadenas de ARN de las cadenas de la ADN durante esa transcripción inversa, para poder ejercer el proceso de replicación. La integrasa, que sería una proteína P31, ahí la tienen entre paréntesis, en vez de decir integrasa, ustedes pueden decir también P31, y quien es conocedor de los genes estructurales del virus le va perfectamente a entender. La integrasa proteína 31 realiza esa inserción del ADN proviral en el genoma de la célula huésped. No se requiere de ATP para su actividad y debe de cumplir sucesivamente tres funciones. Ahí las tienen. Con una actividad exonucleasa corta dos nucleótidos del extremo 3 de cada una de las dos cadenas del ADN proviral. Con una actividad endonucleasa doble del huésped en el punto, esperen. Sí, ahí es, proviral. Con una actividad endonucleasa de doble cadena corta el ADN del huésped en el punto de integración. No hay un lugar fijo en el genoma para que esto se realice. Puede ser en cualquier parte de donde están ellos ubicados, sino que ocurre en cualquier región accesible de la cromatina. La cromatina es la que tiene hospedada a su vez al ARN, lo que se supone que favorece a la expresión del provirus al coincidir esas regiones del genoma con las transcriptas. Por último, con una actividad ligasa, el ADN proviral es soldado mediante solo un enlace covalente entre cada extremo. Recuerden ustedes que yo les decía que ellas tenían 2 puntos en cada extremo y luego hacían poder hacer un círculo. Bueno, esta sería una de ese proceso también en el ADN celular.
En la actualidad existen fármacos comercializados contra la actividad de la integrasa raltegravir. Sería uno de ellos, va a venir a ayudar a que este proceso no continúe y así evitar la replicación del virus. La envoltura se basa en una bicapa lipídica, lo mismo que cualquier membrana biológica, y sus componentes estructurales básicos proceden de la membrana plasmática de la célula parasitada. Pero la envoltura porta además regularmente esas especies de espículas que son 72, que son la misma proteína, que son complejos proteicos integrados por una membrana formada por proteínas virales codificadas por el gen EN. Cada espícula, estamos hablando directamente de la proteína, está formada por una pieza que ya les mostré que la parte baja sería la proteína GP41 integrada en la membrana y una cabeza externa formada por una proteína de 120 que es la que también les mostré al inicio de esta clase. Esencial para el acoplamiento en la célula. Entre las dos componentes de las espículas existe una unión covalente. Las proteínas GP41 y la proteína GP120 se sintetizan como una sola poliproteína llamada GP160 con la información del gen EN antes de que sea cortada por una proteasa de la célula. La proteína EN existe como trímero de la superficie de los viriones y de la célula infectada. Los fármacos inhibidores de la función funcionan contra la proteína directamente GP41 para evitar esta unión. Acuerden que la GP41 es la que está está debajo de la cabeza de la proteína. Entonces, esa es como la pierna de la proteína. Simplemente este medicamento lo que va a hacer es cortarla, dejar que esa funcione, y una vez que esa funcione, obviamente la cabeza de la proteína no va a poder adherirse a los receptores de la célula, evitando así la unión del virus. Ahí tienen específicamente la proteína TAC. Existe en dos formas, una de que es de la 101, resto de aminoácidos, y la más corta que serían de 72. En este caso, el del HIV específicamente es de 72. Hay otros virus que tienen 101. La segunda se produce cuando en fase temprana se produce una edición completa del ARN mensajero viral. Recuerden que para qué servía el ARN mensajero. La primera, cuando una fase más tardía solo se realiza una edición parcial. La proteína TAT, que es la misma transactivador, es imprescindible para la producción de nuevos viriones que se promueven activamente. La proteína se une a una región del 52 nucleótido situada en el extremo 5 del ARN viral llamada TAR. Ahí la tienen ustedes, entre paréntesis, transactivador active region, y actúa como una transactivador, algo excepcional, pues que estos suelen unirse al ADN. Recuerden ustedes que el ARN mensajero, pues esa era una de sus funciones, y eso lo va a hacer a través de esta proteína 59, no al ARN. En cuanto al extremo inicial del genoma viral, ha sido transcrito desde el ADN proviral. La proteína TAT se une a él y promueve su elongación, favoreciendo la transcripción del resto de la cadena. Continuamos. Ahí tienen ustedes la proteína REP, cuál va a ser su función exactamente. Vamos a verla. A ver, la proteína REP, la función que ella va a tener es regular la expresión del ARN viral, controlando el ritmo de exportación del ARN mensajero. Esta proteína es la que se va a encargar de que el ARN mensajero pueda formarse y hacer la actividad que le corresponde. La acción
sinergética del TAP y el REP fuertemente incrementan la expresión de las proteínas virales. Los papeles que el TAP y el REP desempeñan en una regulación de las transcripciones, hablando específicamente del H1, en la expresión de las proteínas estructurales, respectivamente, hacen el TAP y el REP esencial ese ciclo de vida del virus del HIV. Sus funciones facilitan la expresión de proteínas virales en dos etapas. Después de la integración del ADN proviral y su transcripción a nivel basal, solamente los ARN mensajeros de 2KB transportan al citoplasma. Esto permite a su vez que se haga esa síntesis del TAP y el REP y el NEF. Estos son transportados al núcleo donde actúan para aumentar esa transcripción del ADN del provirus, el TAP, y el transporte de todos los RN mensajeros virales al citoplasma. En otras palabras, señores, estas proteínas son las que van a ayudar a que ese ARN mensajero se active y pueda ser el mensajero de esa copia de la cadena del ADN para poder formar una doble cadena. Recuerden que esa doble cadena está formada por el ARN mensaje, el ARN y el ADN que copia, que para poder ejercer ese proceso de replicación él va a tener que copiar a la cadena del ADN y eso lo hace a través de un ARN mensajero. Estudios donde se han mutado genes virales han determinado que el BIF, el BPR, todas estas son proteínas, no son esenciales para la producción de las partículas infecciosas en cultivos celulares in vitro. Esa es una prueba específica es un cultivo in vitro de este tipo de proteínas y a través de ese estudio pues se ha tenido información de que no son esenciales para la producción de partículas infecciosas. Sin embargo, la conservación de estas proteínas ayudan al genoma o sugieren que todas desempeñen un papel importante durante el ciclo. Ellas no ayudan a la producción de las partículas, ¿verdad? Pero sí son importantes que estén ahí porque ellas van a servir de apoyo a las verdaderas proteínas que ayudan, que es el GAC, que ayuda a esa reproducción o esa replicación viral. Los roles de estas proteínas serán descritos a continuación. Proteínas y accesorios BIF, incrementando la infección y la protección del genoma viral. El BIF es una proteína 193 de aminoácidos que está presente en bajos niveles dentro de los viriones. ¿Cuáles son los viriones? Recuerden ustedes, los ARN. E interactúan con el ARN genómico viral. La división de esta proteína reduce la infectividad del HIV-1 en cultivos celulares y modelos animales de patogénesis. No obstante, el mecanismo de acción del BIF se ha empezado a entender recientemente. La ausencia del BIF en partículas infecciosas no puede ser compensada con la expresión del BIF en las células infectadas. Estudios recientes han demostrado que el BIF es requerido para eliminar la acción del factor, es un factor que ayuda a esa replicación, la cual es una de aminasa de citidina, que convierte la citocidina en uracilo, que va a ser otra proteína que ayudan o emplean para el substrato del ADN de cadena sencilla. Esta enzima posiblemente actúa durante el ciclo de transcripción inversa, modificando así la cadena negativa del ADN, porque esta es la fase en la cual el ADN de cadena sencilla está disponible y esas proteínas, es selectivamente incorporada dentro de las partículas del HIV, resultando un alto nivel de mutación en el genoma viral. Dado que estos altos niveles de mutación son perjudiciales para la viabilidad de los virus, el HIV ha evolucionado una estrategia para abolir esta poderosa barrera. Sin embargo, estudios recientes sugieren que esa proteína no requiere su acción enzimática para poder tener efecto. Estudios más recientes también han implicado que esta proteína tiene un rol en la inhibición de ciertas fases del ciclo de la transcriptasa inversa. ¿A qué hora es esta clase? Déjenme ver, por favor, a ver si vamos bien. A las 9:30. Van a ser las 10. El BPU facilita el desprendimiento del virión
infectados, vamos a llegar hasta ahí porque ya son las 10 de la mañana prácticamente. Voy a ver este último, aplicarle este último. El BPU pues también es una proteína de 81 aminoácidos. Recuerden ustedes cuando hablamos de aminoácidos que es insertada en la membrana vía su terminal nitrogenado. El BPU se acumula en el aparato de Golgi de la célula y en el endosoma celular. El BPU es la única en el HIV-1 y no hay homólogo en lentivirus relacionados con él. Es único, no existe una copia, no hay otro. Y este es de alta potencia para la replicación viral. En el HIV-2 y el BIS, el BP1 se le ha atribuido dos actividades que las vamos a ver en la próxima clase. Pregunta hasta aquí. Nos quedamos entonces, vamos a copiar donde nos quedamos para continuar esta clase, porque esta clase es bastante larga. Voy a tratar de resumirla porque nosotros vamos a ver otro virus importante y es sumamente importante que podamos conectarnos a tiempo. Voy a hacer todo lo posible para conectarme a las 8 de la mañana, pero por favor les suplico a ustedes también de que sean puntuales para poder concluir con la clase. Si no, vamos a tener que agarrar una hora más para concluir y comenzar otra nueva. Entonces nos quedamos en el BPU para continuar la clase el próximo sábado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? O no sé si ustedes quieren que termine la clase. Son las 10 de la mañana y yo tengo tiempo hasta las 11. Niñas. Niñas. Se fueron. Ok, entonces no hago nada. Bueno, la próxima clase sería la degradación de las proteínas CD4. Ahí nos quedamos próximamente del HIV, degradación de la proteína CD4. Esa va a ser la próxima clase, aquí nos quedamos. Yo les deseo un buen fin de semana, gracias por haber estado este tiempo conmigo y por favor si hay alguna pregunta háganmela saber ahorita. ¿Van entendiendo esto o no lo van entendiendo? Ok, entonces nos vemos, nos escuchamos el próximo sábado. Que pasen un buen fin de semana, gracias por haber estado conmigo, gracias por estas 2 horas y espero escucharlos la próxima semana también. Adiós niños, pueden desconectarse. Bye.